Entonces, la idea, vamos a terminar acá un par de temas rápidos, la verdad, sí, pues ahí miramos ahora, si acaso después, ¿qué hacemos? Vamos a mirar como un par de aplicaciones de las derivadas. Entonces, lo primero que vamos a mirar es el método de Newton. ¿Sí? Esencialmente la idea es que nosotros, si tenemos una función, aquí algo de este estilo, nosotros acá tenemos un punto, algo así. Oh, mentira, antes que el punto voy a mencionar, de hecho acá sí. Tenemos una función f de x y la pregunta es como queremos mirar si queremos ver dónde es que aquí pongamos, queremos ver dónde es que f de x es igual a 0. ¿Sí? Una de las casas, ¿sí? como por motivación, ¿sí? Una de los, digamos, como de las razones por las cuales esto es como, por ejemplo, importante, es para encontrar raíces de polinomios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un polinomio como p de x, entonces acá pongamos algo de este estilo como x a la 5 más 3x más 2, sí, así, x a la 5 más 3x más 2. Entonces, por ejemplo, nosotros quisiéramos, por ejemplo, encontrar dónde es que este polinomio es igual a 0. ¿Sí? Aquí viene un detalle, es que, por ejemplo, si aquí en vez de a la 5 yo tuviera x al cuadrado, pues esto no sería un problema, ¿no? Porque pues acá tendríamos cuadrática y por cuadrática sabríamos exactamente los puntos en los cuales el polinomio da 0. Pero por ejemplo acá, si en vez de poner 2, pongo un 5, esto es un problema, aquí sí es un problema. Porque por ejemplo, yo les cuento, pues, usualmente ustedes nunca lo han visto, pero por ejemplo, si acá yo pongo un 3, el problema es complicado, pero no es imposible. Entonces, por ejemplo, de hecho, vamos a buscarlo acá rápido. Así que puedo, estoy acá. ¿Sí? Si ustedes tienen una cúbica, da por esencialmente como ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Quieren hacer eso igual a 0, pues sucede y acontece que esa es la solución. ¿Sí? Entonces, pues, si ustedes alguna vez tienen que encontrar las raíces de un polinomio cúbico, sepan que en internet está la fórmula. De hecho, se supone que también hay para 4, ¿sí? Para grado 4. Si esta es la de 3, se podrán imaginar cómo es la de grado 4. Pero, pues el detalle viene en que, pues, por ejemplo, aquí en el ejemplo que les estaba poniendo, si ya no les pongo cúbica, sino una de grado 5, para una de grado 5 ya no hay una fórmula en general, ¿sí? O sea, no es porque no se pueda, no es porque por decirlo así no la hayamos encontrado, literalmente pues está demostrado que no hay manera de solucionar un polinomio, encontrar las raíces de un polinomio de grado 5 estilo con raíces cúbicas ni nada de eso, es imposible, ¿sí? Hay polinomios de grado 5 en particular donde pues sí se puede, pues, digamos, obviamente pues el polinomio que satisface, pues las raíces para x a la 5 menos 2, pues obviamente serían estilo como raíz quinta de 2. ¿Sí? Para ese tipo, pues para algunas sí hay, pero para muchos polinomios de grado 5 es imposible escribir las raíces del polinomio en términos de raíces cuadradas, raíces cúbicas, raíces quintas. Es imposible. ¿Sí?
Entonces, lo que sucede es que si ustedes están en una aplicación y en las aplicaciones, por ejemplo, necesitan encontrar un polinomio de grado 5, las raíces, pues, ¿qué es lo que se van a hacer? Y la respuesta es que se hace por computador. ¿Sí? Esencialmente el método de Newton-Raphson de Newton, hay veces que también lo llaman Newton-Raphson, ¿sí? Es que si nosotros sabemos que la función que nosotros tenemos es derivable, pues va a haber un método para encontrar raíces, ¿sí? Entonces, el paso 1, ¿sí?, es encontrar, aquí es adivinar educadamente, por decirlo así. Entonces, usualmente uno tiene algún contexto y algo le dice como, pues puede que uno no sepa dónde está el cero, pero es posible que uno tenga como un rango, como, por decirlo así, como cercano, ¿sí? Como un rango en el que uno diga como, bueno, puede que ahí no esté el cero, pero debería estar, entre comillas, cerca al cero, como en cierto rango, ¿sí? Entonces, el primer paso es que uno adivina, y el segundo paso es, por decirlo así, como subir / bajar usando la derivada. Entonces acá nos devolvemos al problema. Entonces, por ejemplo, lo que uno hace es que primero uno adivina educadamente. Entonces acá uno se da un x sub 0, que es en el dominio de la función, ¿sí? Entonces, si uno tiene f de x, usualmente uno llega y uno dibuja acá su x sub 0. ¿Qué es la construcción que uno va a hacer? Pues uno llega, sube por el x sub 0, ¿sí? Pues si la función no es 0 en x sub 0, tocaría o subir o bajar, ¿sí? Pero entonces es como el detalle. Si la función tiene un 0 y digamos yo estoy arriba, pues me toca bajar. Y aquí es donde viene el detalle. La derivada me dice si la función es creciente o decreciente. Por ejemplo, acá la función es creciente. Si la función es creciente y aquí en x sub 0 yo estoy encima de 0, ¿sí? Estoy en la parte de arriba, entonces pues como me toca bajar y como la función es creciente, ¿qué es lo que me toca hacer? Ir hacia la izquierda, ¿sí? De hecho acá hay algo que uno hace y es que precisamente uno como que trata de ser optimista, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede si uno tiene la recta tangente? Entonces, la trato de dibujar lo mejor posible. ¿Sí? Si uno tiene la recta tangente a la función aquí en este punto, ¿sí? Entonces acá en el punto, este punto de hecho tendría coordenadas x sub 0, f de x sub 0, ¿sí? Pues yo soy supremamente optimista y yo digo, no, pues si bajo por la recta tangente, pues ¿dónde es que voy a encontrar el 0? Pues aquí en un punto, ¿sí? En el punto donde yo esté, cuando yo tenga la coordenada y igual a 0, ahí siendo optimista, ahí es donde debería tener el 0 nuestra función. Aquí pues viene un detalle y es que si nuestra función es, por decirlo así, como algo de este estilo, como, pues entre más curva sea la función, pues obviamente la recta más se va a desviar. Pero entonces noten que hacer este proceso de ser como, por decirlo así, como optimista y bajar por la recta tangente, noten que nos está mejorando la aproximación. Acá en el dibujo, por decirlo así, noten que aquí nosotros tenemos un 0 real, ¿no? Aquí tenemos un punto donde es un 0 de la función, ¿sí? Y si yo empecé con un x sub 0, noten que este procedimiento de bajar por la recta tangente me acercó más
a el cero real de la función. ¿Qué es lo que uno hace? Este de acá se volvería nuestro x sub 1, ¿sí? Como nuestra siguiente mejor aproximación. Si yo quiero hacer una mejor aproximación, pues ¿qué es lo que uno puede hacer? Pues el mismo procedimiento. Uno llega, sube hasta la función, uno calcula la recta tangente y con la recta tangente uno se saca una tercera aproximación. ¿Sí? Con esto de acá entonces pues vamos a mencionar pues cómo es que se hace exactamente, ¿no? Entonces ya teníamos el x sub 0, que la primera aproximación, que simplemente es como la adivinamos. Sí, de hecho, como las voy a llamar como primera, segunda y tercera. Si quieren empecemos como en x sub 1 como primera, segunda, tercera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá si tenemos, aquí nosotros deberíamos tener, entonces, la gráfica de nuestra función. Aquí deberíamos tener un x sub 0, de tal manera que al subir, llegar al punto, trazar la recta tangente, ¿sí? Entonces, trazar la recta tangente, aquí encontramos nuestra segunda aproximación, ¿sí? Entonces acá voy a marcar los puntos. Noten que este punto de acá abajo es el punto con coordenadas x sub 2, 0, y este punto de acá arriba es el punto con coordenadas x sub 1, f de x sub 1. Noten que esta es la recta tangente y pues habíamos dicho la recta tangente tiene pendiente f' en x sub 1. ¿Sí? Pero entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? La pendiente es, lo voy a poner, f sub prima de x sub 1, pero esto también se puede calcular como el cambio en y dividido el cambio en x. Y noten que tenemos dos puntos. Entonces acá el cambio en y dividido el cambio en x, pues noten que el cambio en y es f de x sub 1 menos 0, y esto quedaría dividido el cambio en x, que sería x sub 1 menos x sub 2. ¿Sí? Con esto noten que podemos aislar a x sub 2, porque aquí quedaría f', de hecho acá lo voy a escribir ya con blanco, pues negro, f' de x sub 1 por x sub 1 menos x sub 2 debería ser igual a f de x sub 1. Aquí pues podemos, tratando de aislar a x sub 2, aquí podemos utilizar acá f' de x sub 1 por x sub 1 menos f de x sub 1 debe ser igual a f' de x sub 1 por x2. Dividiendo por f' de x sub 1 quedaría entonces que x sub 2 sería igual a, aquí quedaría x sub 1 menos f de x sub 1 dividido f' de x sub 1. ¿Sí? Y noten que en general, ¿sí? Por ejemplo, como voy a encontrar ese x sub 3, voy a hacer el mismo procedimiento. ¿Y qué es lo que encontraría? Pues que x sub 3 sería x sub 2 menos f de x sub 2 dividido f' en x sub 2. ¿Sí? O sea, haciendo el mismo procedimiento de tomamos un punto, subimos a la gráfica y bajamos por la recta tangente, en general, si ya tenemos la aproximación x sub n, la enésima aproximación, como es que quiero calcular la siguiente, entonces x sub n más 1 va a ser igual a la anterior aproximación menos la función evaluada en la anterior aproximación dividida
la derivada de la función evaluada en la anterior aproximación. Entonces, revisemos acá un ejemplo. Entonces, aproximemos raíz de 2. ¿Sí? Entonces, quiero que acá, por ejemplo, se den cuenta que, pues, obviamente acá hay detallitos en los que uno tiene que ser, entre comillas, como inteligente. Si queremos aproximar raíz de 2, pues lo primero que necesitamos es una función que se vuelva 0 en raíz de 2. ¿Sí? Entonces, pues, por ejemplo, si ustedes podrían, hay una que hacen como relativamente seguida, y es como que acá llegan y toman como x menos raíz de 2. ¿Sí? Entonces acá es la cosa. Si ustedes no conocen cuánto es raíz de 2, ustedes podrían hacer cálculos con la función x menos raíz de 2. Pues noten que no, porque lo que están buscando es raíz de 2. O sea, lo que uno quiere hacer es encontrar una función con la cual uno pueda trabajar, entre comillas, fácil. Y haciendo eso, uno revisaría entonces la función, la derivada, y la expectativa es que uno pudiera calcular todo eso, de hecho, a mano. ¿Sí? Entonces, como para iniciar, de hecho, hagamos esto. Raíz de 2. Entonces, 1.4142. Entonces, queremos aproximar este número y lo vamos a hacer a mano, ¿sí? Sin saber, por decirlo así, por ahora no sabemos que eso es eso de ahí. ¿Sí? Simplemente lo vamos a utilizar al final. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo que vamos a utilizar no es esta función con la cual no podemos trabajar, ¿sí? Sino que vamos a tomar esta función de acá. X al cuadrado menos 2. Esta función, claramente, pues esta función está hecha para que sea 0 en raíz de 2. ¿Sí? Entonces, el primer paso es dar un x sub 0 que esté cerca de raíz de 2. Entonces, por ejemplo, ¿qué número entre comillas sencillo conocen que esté cerca de raíz de 2? Pues 1, ¿no? Entonces acá tomamos 1. ¿Sí? Y sabemos entonces que xn más 1 es igual a xn menos f de x sub n dividido f' de x sub n. Noten que este f de x sub n, ¿sí? Pues esto es simplemente x sub n al cuadrado menos 2. Y aquí nos tocaría dividir, pues, ¿entre qué? Entonces, entre la derivada evaluada en x sub n. Entonces, lo primero es que ¿cuánto es que sería la derivada de x al cuadrado menos 2? Pues 2x, ¿no? Y evaluada en x sub n quedaría 2x sub n. Entonces, pues noten que aquí, de hecho no puede hacer un tricito de álgebra, aquí esto quedaría x sub n menos x sub n medios menos 1 sobre x sub n, que entonces esto quedaría x sub n medios menos 1 sobre x sub n. Aquí lo estoy haciendo en general, simplemente como para simplificarnos un poquito la vida. Aquí la fórmula general dice x sub n medios menos 1 sobre x sub n. Entonces, iniciamos. Por ejemplo, si dijimos que x sub 0 es igual a 1, pues noten que x sub 1, que sería entonces igual a 1 medio, se menciona aquí este menos, aquí este no es un menos sino más, ¿no? Aquí este menos con este menos se vuelve un más, ¿sí? Entonces este sería más, y aquí no sería 1 medio menos 1 sobre x, sino más 1 sobre 1. Es decir, aquí está dando, lo voy a escribir así, 3 medios. Que esto pues
lo estoy escribiendo como aproximado, pero pues obviamente esto sí es igual. Esto sería 1.5, ¿sí? X sub 2 sería, por ejemplo, entonces 1.5 o 3 medios más 1 sobre 3 medios. Que entonces esto quedaría 3 cuartos más, y aquí quedaría 2 tercios. Que esto pues uno hace las cuentas y esto quedaría 12, quedaría 9 más 8, quedaría 17 doceavos. X sub 3, esto sería 17 doceavos dividido 2 más 1 dividido 17 doceavos. Por ejemplo, esto sería 17 24avos más 12 17avos, ¿sí? Y esto ya empieza a dar ya empiezan a dar numeritos grandes, no importa. Aquí quedaría, es que esto quedaría 17 al cuadrado más 2 por 12 al cuadrado dividido 17 por 24. ¿Sí? 17, entonces 17 quedaría, y por 7 quedaría 7, 49 y 7, que entonces quedaría 100, 49. Quedaría 9, 8, 2. Sí. Entonces 2, 8, 9 más, esto es 144, 288 dividido, bueno, y aquí 17 por 24 técnicamente lo podemos hacer a mano, pero pues 408. Y aquí, bueno, 289, 288. Aquí quedaría 7, 7, 5. ¿Listo? Y entonces vamos a hacer esto. Entonces, 577 dividido 408. Y da 1.4142. Noten que la precisión que teníamos arriba, acá, o sea, la precisión que pusimos al inicio del ejercicio, ya la superamos. Entonces, uno punto 42, 41, 41, 42, 15. Y 15, 68. Y pues volvamos a calcular con la calculadora raíz de 2. Con calculadora es 41, 42, 13. Entonces noten que haciendo 3 iteraciones pues ya se nos estaban empezando a apreciar los números, pero pues obviamente pues eso es relativamente normal. Noten que encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos de raíz de 2. Si así relativamente rápido, relativamente sin dolor, encontramos raíz de 2 hasta el quinto dígito decimal. ¿Tienen alguna pregunta por este? Hagámoslo rápido también con... Entonces, aproximemos raíz cúbica de 2. Noten que con raíz cúbica es casi que lo mismo. Ustedes tendrían la función, acá sería
algo así. Aquí pondríamos raíz cúbica de 2. Y esta sería, ¿qué función creen que se hace 0 cuando x es raíz cúbica de 2? Pues, x al cubo menos 2, ¿no? Y podemos hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, podemos tomar, pues lo primero es que voy a hacerla en general como x sub n más 1 sería igual a x sub n, espérense, es más o menos, menos f de f evaluada en x de sub n dividido f' evaluada en x sub n. Aquí sabiendo que la función es x al cubo menos 2, pues esto quedaría, pongámoslo así, x sub n menos x sub n al cubo menos 2 dividido 3x sub n al cuadrado. ¿Sí? Esto de acá entonces quedaría, por ejemplo, 2x sub n tercios más, no 2, sí, 2x sub n tercios más 2 tercios de x sub n al cuadrado. Entonces quedaría 2 tercios de x sub n más 1 dividido x sub n al cuadrado. Entonces espérense, reviso aquí un tricito el álgebra. Listo. Sí. Con esto de acá, entonces, por ejemplo, lo mismo. Necesitamos raíz cúbica de 2, pues por ejemplo, podríamos tomar x sub 0 igual a 1, con lo cual x sub 1 sería 2 tercios de 1 más 1 dividido 1 al cuadrado. ¿Sí? Que entonces quedaría, esto es 2, entonces quedaría 4 tercios. X sub 2 quedaría 2 tercios de 4 tercios más 1 dividido 4 tercios al cuadrado, que esto quedaría 2 tercios de 4 tercios más 4 tercios más 9 16avos y ya. ¿Sí? Y esto de acá quedaría 8 novenos más 3 octavos. Ajá. Y esto quedaría en 9, entonces acá 72. Y arriba quedaría 64 más 27. Entonces quedaría 1, 9, 72. Entonces 91/72avos. Noten que ya el siguiente ya sería una mamera. Entonces 91 dividido 72 es 1.2638. Con esto 1.2638, ¿sí? Pues comparemos con raíz cúbica de 2, que entonces acá con la calculadora, entonces 2 a la 1/3 es 1.259. Algo me dice que la embarré en algún lado, en alguna parte. 1, 2, oh no, mentiras, no. 12599.
y así. Entonces pues noten que este último término pues casi, ¿sí? Encontramos casi que tres valores para raíz cúbica de 2. Sí, no, sí salió bien. Hubiéramos hecho otra, lo más seguro es que sí encontraríamos más. Así que bueno, este de acá salió bastante bien. Sí, este de acá un poquito más regular. ¿Tienen alguna pregunta con esto? Realmente lo que les digo es esto de acá. Si ustedes quieren hacer método de Newton, pues esencialmente es acordarse que es algo iterativo y que está esa fórmula de ahí, ¿sí? Con esa fórmula, si ustedes tienen uno, van a encontrar otros, ¿sí? Si a alguno le toca ver estilo algo de métodos numéricos, en métodos numéricos, por ejemplo, uno revisa estilo como la convergencia de esto y cosas de ese estilo, pero pues para nosotros algo de este estilo. Sí, para el parcial yo sí les había mencionado algo de este estilo, o sea, casi que seguramente vaya a ir, pero pues va a valer poquito. Lo más seguro es que de los 5 puntos, 4 sean, o sea, de los 5 puntos de numéricos del valor del parcial, 4 sea optimización y razones de cambio y 1 sea entre método de Newton y L'Hopital. Como para que vayan mirando, ¿no? ¿Una pregunta con este? Noten acá que es lo único que yo les digo esencialmente que es como lo que les toca hacer, pues encontrar una función con la que puedan trabajar de tal manera que pues esa función se vuelva cero en el punto que ustedes quieren. Es como entre comillas lo complicado, ¿vale? Entonces ahora revisemos L'Hopital. De hecho, si ustedes revisan en el Stewart, pues al menos en español, es como L'Hospital. Sí, ahí lo tienen en L'Hospital, pero en el 99% del internet es L'Hopital. Y por si acaso, les menciono como la S, pues es más por lo que estamos en español, ¿no? Es como hospital es literal la palabra como, pues más o menos como la palabra de hospital en francés, entonces cuando lo tradujeron en español, pues como hospital, tiene H en español, pues no, hospital. Pero pues, L'Hopital. ¿Sí? Esto de acá es un detalle que es acá. Si nosotros tenemos un límite, cuando x tiende a un número, no importa, x sub 0 de f de x dividido g de x, ¿sí? Y esto es de la forma 0 dividido 0, ¿sí? Entonces, resulta que aquí voy a poner, entonces, si f tiende, entonces si f de x tiende a 0 y g de x tiende a 0, cuando x tiende a 0, ¿sí? Entonces este límite se transforma en el límite cuando x tiende a x sub 0. Bueno, de hecho acá es cuando tiende a x sub 0 en general, ¿sí? De la derivada del de arriba dividido la derivada del de abajo. Esencialmente, de hecho acá uno puede pensar como un estilo como demostración y es como pensando acá como que f y g sean continuas. Entonces pues si son continuas, el hecho de que tiendan a 0 cuando f y g pues cuando x tiende a x sub 0, el hecho de que f y g sean continuas lo que nos está diciendo es esencialmente que f de x sub 0 es igual a 0, que es igual a g de x sub 0, ¿no? Y por lo tanto el límite cuando x tiende a x sub 0 de
Y aquí quedaría f' de x. Y aquí utilizando que f de x sub 0 es 0, entonces acá pondría f de x sub 0 dividido x menos x sub 0. Todo esto dividido g de x menos g de x sub 0 dividido x menos x sub 0. Bueno, si quieren acá voy a poner como límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x dividido g de x es igual al límite de todo esto, y esto pues cuando x tiende a x sub 0, pues asumiendo que la derivada sea continua, esto es simplemente el límite cuando x tiende a x sub 0 de la derivada de x de f dividido la derivada de g. Aquí hay detallitos que uno tendría que tener cuidado si fueran estilo como matemáticos, pero pues no importa. ¿Sí? Revisemos acá ejemplos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá vamos a mencionar el límite cuando x tiende a x sub 0 de seno de x sobre x. Entonces, pues noten que seno de x sobre x, este límite, pues ¿qué es lo que toca hacer? Pues noten que este límite es de la forma 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Derivo arriba y derivo abajo. Noten que aquí yo no estoy derivando un cociente, yo estoy derivando por aparte lo de arriba y por aparte lo de abajo. ¿Sí? Que eso es como hay veces que si se confunden haciendo el hospital, que pues ven un cociente y aplican regla del cociente. ¿Sí? Pero no, acá no es regla del cociente, se deriva solito lo de arriba y solito lo de abajo. Entonces, derivando solito lo de arriba, bueno, de hecho acá es cuando x tiende a 0, entonces límite cuando x tiende a 0, ya no vamos a poner seno, sino que vamos a poner su derivada. Entonces acá quedaría coseno y abajo quedaría 1. Entonces, límite cuando x tiende a 0 de coseno de x, pues noten que queda, esto es simplemente coseno de 0, que es 1. Segundo ejemplo. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x dividido x. Este es el límite cuando x tiende a 0 de, aquí quedaría entonces, aquí pongamos entonces la derivada de 1 menos coseno, pues la derivada de coseno es menos seno, pero pues noten que acá no es coseno sino menos seno, entonces la derivada de menos coseno es menos seno, es decir, quedaría simplemente seno. Y abajo quedaría 1. Y el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre 1, pues simplemente seno de x, quedaría seno de 0, que sería 0. Aquí, pues, este es como uno que uno hace como ejemplos. Les recuerdo que, por ejemplo, yo les había dicho que ese par de límites técnicamente tocaba calcularlos con el teorema del sándwich, que nosotros pues lo pasamos relativamente rápido, pero pues yo les mencioné, ese par de límites sale por teorema del sándwich. Aquí, ¿por qué no es bueno utilizar ¿por qué no es bueno utilizar como L'Hopital para estos límites? Es porque realmente eso es un argumento circular. Lo que sucede es que, si ustedes se acuerdan, cuando estábamos calculando la derivada de seno de x, ¿sí? Entonces la derivada con respecto a x, pues nosotros teníamos que calcular un límite. El límite era el límite cuando x tiende a x sub 0 de seno de hecho creo que este es más fácil así, el límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos seno de x dividido h. Y esto de acá terminaba siendo un límite como de algo, y aquí salía como seno de h sobre h y 1 menos coseno de h sobre h. O sea, acá realmente salían cosas, no importa qué es exactamente lo que sale. Entonces acá
Lo que sucede es que para ustedes calcular la derivada de coseno y seno, ustedes tenían que ya haber conocido esos límites de ahí. Entonces, pues si ustedes quisieran utilizar L'Hopital para esos, pues ustedes necesitan la derivada, pero para conocer la derivada necesitan los límites. Y para conocer los límites necesitarían la derivada, y para la derivada límites. Es lo que uno dice como un argumento circular, ¿no? Como que, o sea, uno utiliza algo que uno no conoce esencialmente para demostrarse como a sí mismo, ¿sí? Es como el detallito, pero pues noten que si es, por decirlo así, como ilustrativo, pues porque esos eran los límites que más o menos uno conoce, ¿no? Este límite de seno de x sobre x, pues habíamos visto que eso era 1. Y pues yo no les calculé el de 1 menos coseno sobre x, pero pues ese fue, yo les dije como crean. Ese de ahí es, esos son los dos límites que necesitamos para calcular la derivada de seno y de coseno utilizando pues la definición formal del límite. A ver, esto de acá no es tan importante. Aquí de hecho hay otro que es bonito, ¿sí? Por ejemplo, aquí resulta que L'Hopital, acá, L'Hopital funciona también para límites cuando x tiende a más o menos infinito y para límites de forma infinito sobre infinito. De hecho, espérense, acá voy a señalar acá lo importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de, pongamos acá, x, de hecho acá en general, x a la n dividido e a la x. Noten que aquí esencialmente estamos haciendo como una pregunta de ¿qué crece más rápido? ¿Un polinomio o una exponencial? ¿Sí? Pues porque noten que si una exponencial crece más rápido que un polinomio, pues esto de acá tendería a ser muy grande a comparación de esto, y pues ese cociente, pues cuando x se vaya para infinito, debería irse para 0. Pero si un polinomio, si algún polinomio, entonces no sé, como x a la 1.000.000, si x a la 1.000.000 creciera más rápido que a la x, pues esto de acá pues se volvería muy grande y este límite se debería ir para infinito. También obviamente está la posibilidad de que eso se fuera un número, pero pues no va a ser el caso. De hecho, la respuesta es que la exponencial eventualmente crece más rápido que cualquier polinomio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí noten que por L'Hopital, acá típica como en igual, y uno pone acá por L'Hopital, esto es el límite cuando x tiende a infinito de n xn-1 dividido e a la x. Esto de acá es límite cuando x tiende a infinito de n por n más 1 x n menos 2, todo esto dividido e a la x. Y noten que así uno puede seguir y seguir, y lo que resulta es que acá queda el límite cuando x tiende a infinito, y aquí quedaría n factorial por x a la 0 dividido e a la x. ¿Sí? Ese n por n no sería n por n menos 1. Así, aquí es n menos 1, gracias. Sí. Sí, aquí n factorial precisamente
N factorial es precisamente uno multiplica n por n menos 1 por n menos 2 y así hasta 1. ¿Sí? Entonces noten que aquí el límite cuando x tiende a infinito de una constante, porque x a la 0 es 1, entonces arriba tenemos una constante, aquí pues una cosa, esta constante es gigante. Sí, creo que por ejemplo, si no estoy mal, creo que 100 factorial es más grande que el número de átomos en el universo, por ejemplo. De hecho, creo que ni siquiera toca subirse. De hecho, ya me acordé. 52 factorial. ¿Sí? 52 factorial resulta ser el número de posibles, de maneras en las que uno puede organizar una baraja de cartas, ¿sí? De póker, por decirlo así. Entonces, uno las cuenta, hay 52 factorial formas. ¿Sí? Y ese número es más grande que el número de átomos en el universo. Entonces hay más maneras de barajar una baraja de cartas que átomos en el universo, por ejemplo. Entonces, este número n factorial crece supremamente rápido. Aún así, pues puede que sea un número supremamente grande, pero pues es una constante. Y entonces una constante dividido a la x, si hacemos que x sea algo muy, pues si hacemos que x tiende a infinito, e a la x es tan grande como nosotros queramos, y entonces algo dividido, algo muy grande, quedaría aproximadamente 0, y el límite, que es como esta noción de, pues veamos a qué se está acercando, ¿sí? Algo, una constante dividido a algo que podemos hacer más y más y más grande, eso eventualmente tiende a ser 0. ¿Alguna pregunta con este? Noten que aquí método de Newton relativamente sencillo, es simplemente como que ustedes tienen una función arriba, una función abajo, y ustedes pues derivan arriba, derivan abajo, salió. Sí, o sea, bueno, de hecho usualmente lo que sucede es que uno tiene que hacerlo varias veces. ¿Sí? Por ejemplo acá, calcular límite cuando x tiende a 0, ¿sí? De, esta es la otra que también es relativamente bonita, de x por logaritmo natural de x. Noten que esto de acá no es de la forma ni 0 dividido 0, ni infinito dividido infinito. ¿Sí? Esto es de la forma 0 por infinito. Pero aquí hay un detalle, y es que 0 por infinito es lo mismo que infinito por infinito, o 0, que es infinito dividido infinito, o 0 dividido 0. Pues porque x a la logaritmo natural de x es lo mismo que logaritmo natural de x dividido 1 sobre x, y es lo mismo que x dividido 1 dividido logaritmo natural de x. ¿Sí? Noten que esas tres cosas realmente son iguales. ¿Sí? Como esas tres cosas son iguales, pues noten que esto de acá arriba es de la forma, cuando x tiende a 0, esto es de la forma 0 por infinito. Este de acá es de la forma infinito dividido infinito, y este de acá es de la forma 0 dividido 0. Lo que sucede es que si ustedes tienen algo de la forma 0 por infinito, pues ustedes lo pueden reescribir de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Lo que sucede es que va a haber un camino bueno y un camino malo. Entonces acá voy a poner, de hecho acá voy a poner el camino malo. Esto por L'Hopital, bueno, no por L'Hopital, aquí esto quedaría el límite cuando x tiende a 0 de x dividido logaritmo natural de 1 dividido el logaritmo natural de x. Esto de acá es igual por L'Hopital al límite cuando x tiende a 0 de 1 dividido la derivada de 1 dividido el logaritmo natural de x. Pero entonces esto quedaría 1
por 1 dividido el logaritmo natural de x al cuadrado por 1 sobre x, que entonces quedaría límite cuando x tiende a 0 de, aquí hay un menos, y quedaría entonces x por logaritmo natural de x al cuadrado. Y noten que porque digo el camino malo, pues, porque noten que a esto, pues, o sea, sí es verdad que esas dos cosas son iguales, o sea, no es que sea falso, pero no nos está ayudando, ¿no? Pues queríamos calcular el logaritmo de x, logaritmo natural de x, y terminamos en el límite de x por logaritmo cuadrado. Entonces, pues noten que esto es más fácil que esto, entonces, al aplicar L'Hopital, antes se nos complicó la cosa. De vez en cuando suele, o sea, esto puede suceder, pues, esencialmente porque dependiendo de lo que uno esté haciendo, pues puede ser más complicado o más fácil. Como, si uno lo hace como infinito por infinito o 0 sobre 0, puede que salga más fácil el uno o el otro. Hay uno que sí es como el camino bueno, entre comillas, y es acá, vamos a mirar el límite como el límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de x dividido 1 sobre x. Este de acá por L'Hopital es el límite cuando x tiende a 0 de, entonces, derivada del logaritmo natural de x queda 1 sobre x, y abajo quedaría menos 1 dividido x al cuadrado, entonces esto quedaría límite cuando x tiende a 0 de simplemente menos x, y esto queda 0. ¿Listo? Y listo. Entonces resulta así, es como el detallito. Si ustedes tienen límites de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ustedes pueden calcular por L'Hopital los límites. Es bastante probable que alguno de los dos caminos sea un camino malo, ¿sí? En este caso, entonces, lo que hicimos fue convertir esa función inicial de la forma infinito sobre infinito para que nos fuera más Sí. fácil solucionar el problema. O sea, noten que aquí hay un detalle, y es que L'Hopital solo le sirve para dos tipos, ¿sí? Solo a estas dos se les puede aplicar, solo a esas dos se puede usar L'Hopital. Para este de acá no se puede usar L'Hopital. Y de hecho acá. O sea, porque L'Hopital precisamente requiere que tengamos un cociente, algo arriba, algo abajo. Entonces, pues si tenemos una multiplicación, noten que a eso no se le puede aplicar L'Hopital. Pero si ustedes tienen 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, a eso sí se le puede aplicar L'Hopital. ¿Sí? Entonces, aquí este proceso límite, pues, de hecho acá pues ni siquiera es como todo ese tipo de, todas esas cosas que nosotros hicimos con límites son casi que irrelevantes, ¿no? O sea, el hecho de que sea así, pues igual sí es relativamente bueno como acordarse que el límite de una función, pero acá como recordar y rápido, ¿sí? El límite de la función es como a la altura a la que tiende, ¿no? Entonces si acá yo tengo como un x sub 0, es pensar como a qué tiende a la función cuando yo me estoy acercando a x sub 0, ¿sí? Obviamente acá, por ejemplo, ya no estamos utilizando como los casos raros, que era, por ejemplo, cosas de este estilo, ¿sí? Por ejemplo, así yo acá ponía 1 y 2, pues acuérdense que acá teníamos casos raros, que era como que, por ejemplo, si esto era f, por ejemplo, para esta función, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x sería igual a 2, ¿no? Porque si yo me acerco a x sub 0 por la izquierda, pues aquí estoy tendiendo pues a 2. Pero si yo me acerco por la derecha, pues aquí estoy acercándome pues a 1. El límite cuando x tiende a 1 a x sub, bueno, acá esto era x sub 0 por la derecha de f de x, eso sería igual a 1.
¿sí? Recuerden que sí estaba como esta noción de límite significa a qué nos estamos acercando, ¿sí? Pero pues noten que aquí pues ya realmente ya no estamos haciendo tanto de este tipo de cosas, ¿no? O sea, aquí ya estamos haciendo como cosas más como algebraicas, ¿sí? Aquí ya nos estamos olvidando, casi que nos estamos olvidando de qué es lo que significa hacer un límite. Simplemente lo que estamos usando es como, nosotros sabíamos que derivadas se calculan como un límite y pues como son límites, hay interacciones entre derivadas y límites, ¿sí? O sea, igual uno puede, o sea, es relativamente útil de vez en cuando sí acordarse que es un límite, pero por ejemplo para el hospital no es necesario, ¿no? Porque acá esto es como lo único de pronto que se acuerden, aquí como que el hecho de que f sea continua, ¿sí? Precisamente es que el límite, como los límites coinciden con la función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este de acá, noten que esta función no es continua, tenemos un salto. Pues, ¿qué es lo que sucede? Pues que el valor de la función en x sub 0, que es igual a 1, no coincide con el límite. Entonces, por ejemplo, acá el límite por izquierda es distinto, entonces la función no es continua. El hecho de que algo falle con el límite nos dice que pues hay una falla con el hecho de que haya discontinuidades o saltos implica que hay problemas con los límites. Igual acá yo les recuerdo esto, pero lo que les digo realmente pues para el hospital no es ni siquiera ni tan necesario, ¿sí? Voy a dejar acá el comentario chiquito, pero pues recuerden entonces siempre si acaso como límites a qué está atendiendo eso de ahí adentro, ¿no? Voy a hacer un último ejemplo. Esto es como L'Hopital con exponenciales, ¿sí? Entonces lo que sucede es que, por ejemplo, acá vamos a mirar límite cuando x, es que, espérense, no me acuerdo. Esto es límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n, todo esto a la n. Este de acá, no me acuerdo si cuando hicimos la derivada de... No me acuerdo si cuando hicimos la derivada de una exponencial utilizamos o sea, uno utiliza este límite cuando uno calcula la derivada de una exponencial, pero yo no me acuerdo si yo les di la demostración de ese. Creo que no, pero pues realmente, digamos acá no importa. Resulta que este límite, ¿sí?, uno también lo puede calcular como al límite cuando n tiende a infinito de logaritmo natural de, bueno, de hecho acá logaritmo natural de todo esto, pero pues acuérdense que una algo que está en el exponente dentro de un logaritmo sale multiplicando, entonces quedaría n por logaritmo natural de 1 más 1 sobre n. ¿Sí? Y aquí este es el tipo de trucos que, por ejemplo, nosotros no vimos, de hecho no vimos, de pronto en algún momento se mencionó como que habían como cambios de variables, pero si eso lo mencioné supremamente de pasada por la falta de tiempo que tuvimos. Entonces, por ejemplo, esto es lo mismo que al límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x, de hecho acá 0 por la derecha, 1 sobre x por logaritmo natural de 1 más x. ¿Sí? Aquí es como el detalle que pues cuando n está tendiendo a infinito, aquí esta función es lo que uno dice como decreciente, o pues digamos hay como ciertas condiciones como para que uno pueda hacer ese cambio, que n cuando tiende a infinito uno lo pueda reemplazar con x cuando tiende a 0 como por la derecha, haciendo como n igual a 1 sobre x. Si esas dos cosas con ciertas condiciones son equivalentes, ¿sí? Voy a dejar por acá chiquito.
Entonces, como esas dos cosas, otra vez, como salvo, como bajo ciertas, asumiendo cierto tipo de cosas, esos dos límites son equivalentes. Noten que aquí quedaría entonces el límite, bueno, e al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y pues noten que aquí nos queda la función aquí quedaría entonces logaritmo natural de 1 más x dividido x. ¿Listo? Entonces pues noten que esto por L'Hopital es igual a e al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces derivada del logaritmo natural de 1 más x simplemente es 1 dividido 1 más x. Y abajo quedaría 1. Entonces esto quedaría e al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 dividido 1 más x. Entonces ese límite quedaría 1 y por lo tanto esto quedaría e. ¿Sí? Este era uno de los que uno usaba, que este límite de acá da este límite de acá da e. ¿Sí? Hay veces que eso es como la definición. De hecho acá yo utilicé L'Hopital con este de acá, pero pues yo les había dicho que uno también podía utilizar L'Hopital con estos de acá. Entonces de hecho voy a hacer el otro ejemplo pues con este que no lo utilicé, que también nos debería dar 1. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de n por logaritmo natural de 1 más 1 sobre n. ¿Sí? Noten que otra vez esto tiende a ser un límite de la forma infinito por 0, entonces pues tenemos que arreglarlo. La manera en que lo voy a arreglar va a ser escribiendo el límite cuando n tiende a infinito de, aquí de hecho es como un truco con L'Hopital casi que siempre, pues cuando ustedes derivan un logaritmo les queda una función racional, ¿no? Como un polinomio dividido otro polinomio. Entonces usualmente uno quiere que el logaritmo quede solito para que al derivar pues, se simplifique, se vaya el logaritmo y queden otras cosas normales. Entonces como queremos que el logaritmo se vaya, vamos a poner el logaritmo arriba y lo otro abajo. Esto por L'Hopital es igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 dividido 1 más 1 sobre n más por menos 1 sobre n al cuadrado dividido menos 1 sobre n al cuadrado. Y esto queda límite cuando n tiende a infinito. Noten que este se cancela con esto y queda 1 dividido 1 más 1 sobre n. ¿Qué queda entonces? 1. ¿Sí? 1 sobre n cuando n tiende a infinito, entonces esto de acá tiende a ser 0. Y si esto de acá tiende a ser 0, pues 1 dividido 1 más algo que tiende a ser 0, pues tiende a ser 1 sobre 1, que sería 1. Noten, pues no había necesidad de hacer este cambio, pero pues igual ahí lo hice. De hecho, este cambio es de hecho la razón por la cual L'Hopital funciona para infinito. Como que uno puede hacer el cambio y no se puede dar cuenta de que las cosas siguen funcionando. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta? Aquí lo hago para mencionar L'Hopital. Noten que aquí este límite de acá era de la forma 1 a la infinito. ¿Sí? L'Hopital sirve también para solucionar ese tipo de límites que son como con exponentes. Por ejemplo, acá otros tipos de, o sea, el otro tipo de que también son, digamos, problemáticos es como infinito a la 0. Ese tipo de límites tampoco funcionan bien, pero pues aquí por el tiempo creo que voy a dejar el de exponenciación solo con este. Sí, sepan que se puede aplicar para otros casos, pero pues simplemente es como tomar logaritmos, porque logaritmos toma exponenciales y los vuelve multiplicaciones, y pues al tener ya multiplicaciones ahí uno puede hacer
pues L'Hopital. ¿Sí? Pues multiplicación, uno lo vuelve incociente, cociente, L'Hopital. ¿Sí? Pero pues aquí por el tiempo prefiero dejar este acá. ¿Vale? ¿Hay una pregunta? Para el parcial, no. Estudien normalito como L'Hopital de cocientes, de exponenciales si quieren, pues por el tiempo, si quieren dejen así. Revisen, prefiero que revisen los otros. O sea, de hecho, aquí hay una cosa, y es que en este último parcial, poco a poco se va, o sea, esto de que no sepan derivar, se perdona poco. Entonces, si tuvieron problemas en el parcial pasado, digamos con el segundo punto que era solo derivar, repasen porque en el tercero se vuelve a hacer. Por ejemplo, esto de razones de cambio, utiliza también esto de derivación implícita, si acaso, también repasen eso. Recuerden que optimización y razones de cambio son el 80% de ese parcial. O sea, en vez de estilo de L'Hopital, si les alcanza el tiempo para revisar L'Hopital, súper, ¿sí? Sí les diría que revisen método de Newton, realmente el método de Newton es bastante cortico, entonces por eso, si lo quieren revisar, pues vale la pena, pero si no entienden, digamos, L'Hopital o no han entendido bien lo de límites, si quieren, eso lo pueden dejar ahí como para el final. Revisen primero el resto y si no entienden L'Hopital es fácil, pero vale más la pena que le metan las fichas a los otros temas por si acaso, ¿vale? Creo que pues bueno, podemos dejar, o sea, el tema creo que lo voy a dejar hasta acá y entonces pues acabamos el curso. Entonces queda media hora, sería que revisamos de pronto cosas del preparcial. Entonces ¿qué tal les ha ido con el preparcial? Regular, mal. Entonces acá voy a duplicar el preparcial. Ay, bueno, creo que este se los di con la solución. Ignoren la solución. Bueno, yo se las envié con la solución ya que no importa. Bueno, aquí está límites, el de revisen si acaso lo que les decía, el de método de Newton, ¿sí? Pero lo que les decía, principalmente son estas dos cosas. ¿Sí más o menos lo empezaron a revisar? Que yo les dije, de hecho, del Stewart, sí, o sea, yo en el preparcial yo les puse como 8 ejercicios del Stewart, pero hay por montones. Noten, por ejemplo, sección 3.9, razones relacionadas, que es lo de pues, razones de cambio, ¿sí? Y pues 4.7, problemas de optimización. Ahí en el libro creo que deben por lo menos saber como 20 ejercicios de cada una de las cosas, ¿sí? Espérense. Pero lo que les digo, ¿no? También ustedes, ya empezaron a revisar esos ejercicios, han tenido problemas, porque, digamos, es como la cosa, ¿no? Como esta optimización, bueno, de hecho, optimización y razones de cambio siempre tiene dos partes, ¿no? Como modelar el problema, solucionar el problema, ¿sí? Para ambos está claro cómo es que se soluciona después de que ya está modelado. Pues se diría que eso es como estilo un poquito, entre comillas, parcial pasado, ¿sí? Realmente el modelo es como lo más difícil. De lo que han revisado, ¿con qué han tenido más dificultad? ¿Optimización o razones? A razones le dedicamos un poquito menos de tiempo. Entonces podemos hacer un ejercicio acá de razones relativamente rápido. Acá 2.44.
Este de acá, por ejemplo, este de acá, el de las resistencias, ¿sí? Este es relativamente sencillo. Y vamos a, por ejemplo, podemos revisar ese. Entonces acá hay un dibujito como de un circuito. Realmente el circuito es como lo de menos. ¿Sí? Lo que está diciendo es que si ustedes tienen un circuito con dos resistencias R1 y R2, ¿sí? Lo que les dice es que la resistencia total, entonces R que se llama, o sea, la resistencia total, ¿sí? Se relaciona con las resistencias R1 y R2 en la ecuación como 1 dividido R, o sea, 1 dividido la resistencia total es igual a 1 dividido R1 más 1 dividido R2. Entonces acá el ejercicio, pero aquí le voy a poner como números, no los voy a inventar, pero pues si no, la pregunta es como, aquí hay algo, de hecho, por si alguno sabe de circuitos, es como, pues resistencias variables, por ejemplo, ese estilo como potenciómetros, ¿sí? Es como cosas, eso es posible de hacer, como un circuito con resistencias variables, no puede hacer, por ejemplo, que la resistencia 1 esté cambiando. Por ejemplo, digamos que cambia por un ohm, que lo escriben así como con un omega, por segundo, y R2 pongamos que cambia 2 ohms por segundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambia R en un momento donde R1 es igual a R2, que es igual a 3? ¿Sí? Entonces, este de acá, ya revisamos la parte de modelado. Quería hacer acá una versión rápida pues de solucionar. ¿Sí? Entonces, noten que aquí, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos unas variables que conocemos cómo es que cambian y una variable por la cual nos preguntan. Entonces acá noten, tenemos como este R1 y R2, de estas conocemos, y R, ¿sí? Esto es lo que nos preguntan. Razones de cambio es dos partes. La primera parte es encontrar una ecuación que solo tenga las cosas que nos preguntan y las cosas que sabemos. Noten que aquí el ejercicio nos dio una ecuación y aquí la pregunta es, ¿será que esta ecuación solo tiene cosas que conocemos y cosas que preguntan? La respuesta es que sí, porque acá tenemos R, preguntan, R1 conocemos, R2 conocemos. Entonces hay como por ejemplo, una cosa que podría hacer, y es que, por ejemplo, aquí podría venir dado, por ejemplo, con la corriente, una corriente 1, una corriente 2. Lo que sucede es que uno tiene que I1 por R1 sería igual a un voltaje, y 2 por R2 sería igual a un voltaje. Acá de hecho pues el voltaje tendría que ser igual en ambos por cosas de circuitos, no importa, ¿sí? Pero por ejemplo acá nosotros, esto podría ser un voltaje que conociéramos, ¿sí? Y pues en vez de habernos dado el cambio del R1 y del R2, podrían habernos dado las corrientes, ¿sí? Entonces la cosa es que si nos hubieran dado las corrientes, pues aquí esto de acá ya no estaría con cosas que conocemos, ¿no? Aquí pues con qué estaría, pues con cosas relacionadas a las cosas que sí conocemos. Entonces, por ejemplo, si fuera con la de las corrientes acá, ¿qué es lo que nos tocaría hacer? Por ejemplo, si quisiéramos escribir esto con corrientes, pues utilizando estas ecuaciones, uno obtendría que esto sería
B0 dividido B como B dividido I1 y B dividido I2. De hecho, si las corrientes fueran las cosas que conocemos, antes sería más fácil, ¿sí? Pero pues igual voy a dejar el ejercicio planteado como está originalmente, pero pues noten que aquí hay varias cosas que no tienen, ¿no? O sea, si originalmente a uno le dan una ecuación, uno verifica que la ecuación que, por decirlo así, a uno le dieron solo involucre cosas que uno conoce cómo cambian y pues la cosa que a uno le preguntan cómo cambia, ¿sí? Entonces acá en este ejemplo ya la parte del modelado está hecho. ¿Qué es lo que nos falta? Pues solucionar. Aquí, como es, acuérdense, la manera de solucionar es uno llega y deriva con respecto al tiempo. Entonces acá nos toca calcular la derivada de 1 sobre r con respecto al tiempo. Pero pues, si lo de la izquierda es igual a lo de la derecha, pues la derivada de lo de la izquierda tiene que ser igual a la derivada de lo de la derecha. Por lo tanto, la derivada de lo de la izquierda tiene que ser la derivada de lo de la derecha. Y aquí, por ejemplo, esto de acá, recuerden que esto se puede hacer como la derivada de 1 sobre r con respecto a r. Pues, recuerden que hay varias maneras. Acá estoy escribiendo esta así como la derivada de 1 sobre r con respecto al tiempo es la derivada normal con respecto a r por la derivada de r con respecto al tiempo, igual a estos lados, ¿no? Aquí quedaría la derivada de 1 sobre r sub 0 dividido r sub 0 por la derivada de r sub 0 con respecto al tiempo más la derivada de 1 sobre r sub 1 con respecto a r1 por la derivada de r sub 1 con respecto al tiempo. Entonces la parte de lo de la izquierda es la derivada de 1 sobre r con respecto a r, es la derivada normalita. Acá sería menos 1 dividido r al cuadrado por la derivada de r con respecto al tiempo es igual a menos 1 sobre r0 al cuadrado por la derivada de r0 con respecto al tiempo menos 1 sobre r1 al cuadrado, la derivada de r1 con respecto al tiempo, ¿no? Y pues acá noten que uno ya puede técnicamente calcular, ¿no? Porque noten que aquí estas son las cosas instantáneas. Ya después de que uno calcula las derivadas, noten acá, listo, ya calculamos las derivadas. Entonces ahí es cuando usualmente ahí uno sí se pone a reemplazar los valores. Entonces para reemplazar los valores, ¿qué es lo que nos están diciendo? El cambio de R1 es 1, el cambio de R2 es 2 y R1 y R sub 0, R1 y espérense, es que lo puse como, lo voy a arreglar acá porque lo puse como R0 y R1, pero abajo aquí lo estaba poniendo R1 y R2, entonces R0, R1, R0, R1, R0, R1, y ahora sí, ahora sí. Sí, o sea, habían dos resistencias, les cambié el nombre en la mitad del ejercicio, cosas que uno no debe hacer, pero pues... Pero inicialmente ese segundo en el que ahora es R1 sobre R. No, es que precisamente acá, ese de ahí fue que me comí el R0 y el R1. O sea, note que, de hecho, eso es un detalle que sí podría haber sucedido, de que yo les podría haber dado R0 y R, porque note que si yo le doy R0 y R, a partir de esta ecuación, usted va a poder encontrar R1. ¿Sí? Entonces, pues, sí va a suceder que, o sea, sí puede suceder que yo dé algo de ese estilo, ¿sí? Pero aquí como tenemos, este en particular, si lo dejo así, el álgebra sale feo. De hecho, pues, acá debajo de la manga, R1 tendría que ser infinito. Entonces vamos a ignorar, no lo voy a dejar así, voy a ponerlo como originalmente lo estaba pensando, que era R0 y R1 igual a 3. ¿Sí?
Entonces, si R0 es igual a R1 igual a 3, y el cambio de R0 es 1 y el cambio de R2 es 2, pues yo acá abajo puedo calcular que menos 1 sobre R2 por la derivada de R con respecto al tiempo es igual a menos 1 sobre, entonces R0 al cuadrado, pero R0 es 3, entonces acá quedaría 3 al cuadrado por la derivada de R0 con respecto al tiempo. Noten, la derivada significa cambio, entonces 1 menos 1 sobre R1 al cuadrado, pero habíamos dicho que era 3, entonces queda 1 sobre 3 al cuadrado por el cambio de R1 con respecto al tiempo, que dijimos que era 2. Por lo tanto queda aquí un 2. ¿Sí? Y aquí entonces quedaría que, pues de hecho acá uno puede quitarse todos los menos de encima, acá como más, multiplicando por menos uno a izquierda y a derecha, queda que la derivada de R con respecto al tiempo, noten que esto de acá es un noveno más 2 novenos, que son 3 novenos, entonces quedaría un tercio, entonces quedaría que R al cuadrado tercios es igual a la derivada de R con respecto al tiempo. Y aquí pues viene el detalle, que nos falta R, ¿no? Entonces, otra vez, este es el detalle. Si tenemos que R al cuadrado, o sea, si nosotros sabemos que R sub 0 es igual a R sub 1, que es igual a 3, pues noten que la ecuación original nos ayuda a calcular R, porque si nosotros tomamos R sub 0 y R sub 1 igual a 3, pues nos va a quedar que 1 sobre R debería ser igual a un tercio más un tercio, que sería 2 tercios, y por lo tanto R debería ser 3 medios. Por lo tanto, acá abajo, esto es 3 medios al cuadrado dividido 3, que pues queda 3 cuartos. Noten que ese es como el único detallito. Aquí hay veces que uno no conoce los valores de todo, pero usualmente la primera ecuación a uno le ayuda a encontrar valores de lo que a uno le falta. ¿Sí? Los signos son contrarios, o sea, más. O sea, es que noté que aquí, técnicamente acá todo esto venía con menos, ¿no? Y aquí, pues, voy a salir como menos un tercio. Pero pues si quiere, piénselo como multipliquemos por menos R al cuadrado, pues pasemos este acá a este lado, pues el menos se cancela y quedaría un R al cuadrado arriba. Pero digamos, como lo veníamos resolviendo antes, era con signo positivo, porque puede llegar a generarse como este. Note que este menos viene de las derivadas de 1 sobre R. Note que la derivada con respecto a x de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Estos menos que están apareciendo acá realmente son los menos que aparecen de las derivadas. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Pero creo que alcanzó el tiempo acá rápido para hacer pero pues la otra clase revisamos entonces con ejemplos de pues que sí sea como modelar. Si les digo como si revisen el preparcial el fin de semana, traten de para el martes llegar con preguntas. Se supone que el parcial es en 15 días. No, ¿cuándo es que es? Espérense, no, pero es que si es... Ah, no, es que pensé que hoy era jueves, no, es que hoy es martes. Es de este jueves en 8, el parcial. Entonces noten que queda una semana larguita para el parcial, o sea, vayan estudiando y pues ahí estamos hablando, ¿vale? Cualquier cosa, ahí nos estamos viendo, ¿vale?